Ok, cordial saludo para todos los que vayan a ver este video. Me presento, mi nombre es Rubens Alonso Torres Granja, actualmente estudiante del pregrado en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del semestre octavo. Vamos a hablar hoy de lo que es la hacienda pública y todo el sistema fiscal y tributario que se maneja en nuestro país, Colombia. Para empezar, les quiero mostrar también la tabla de contenido de lo que iremos a hablar. Entonces, el primero es qué es la hacienda pública, cómo está distribuida la hacienda pública en nuestro país. Vamos a hablar también del presupuesto nacional que tiene nuestro país Colombia al año. Vamos a hablar también del presupuesto departamental, cómo se distribuyen los 32 departamentos que tiene nuestro país, tomando también como referente uno, que va a ser el departamento del Tolima. También vamos a hablar del presupuesto municipal. También vamos a tomar un municipio referente que va a ser Lérida, un municipio del departamento del Tolima. Y vamos a hablar también de los diferentes aspectos y conclusiones que tiene y retos que tiene la hacienda pública y el presupuesto fiscal hoy en día en nuestro país. Bueno, entonces para empezar hablaremos de lo que es hacienda pública. Bueno, entonces para hablar de hacienda pública, todo lo que tiene que ver con la parte pública, hay que tener claro que Colombia es un estado social de derecho, garante de la vida y la dignidad humana ante todos los preceptos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos un sector, un país descentralizado, con el poder central, está descentralizado en 32 departamentos. Incluido a esto, también tenemos que nuestro país es garante y defensor de la vida y de la dignidad humana. Entonces se tiene como concepto que la hacienda pública en Colombia es aquellos ingresos, gastos y deudas y activos y pasivos que tiene toda la administración pública, es decir, el Estado colombiano, la administración de los recursos que ingresan a nuestro país, ya sea por impuestos, ya sea por todo lo que tiene que ver con regalías, con aspectos internacionales y cómo estos se administran y se distribuyen en los diferentes sectores de nuestro país. Entonces, como les decía, tenemos primeramente los ingresos, que es toda la parte monetaria que ingresa a Colombia. Como les decía anteriormente, estos provienen principalmente de los impuestos que pagamos todos en nuestro país, las contribuciones que damos como tal, lo que tiene que ver con la parte privada y son vitales para la construcción y el financiamiento de las personas más vulnerables de nuestro país, para la ejecución de obras, para la ejecución de proyectos, para la distribución en la parte de la salud subsidiada, todo lo que tiene que ver con CISBEN. Ahora vamos a hablar de los gastos. Los gastos son aquellos que están distribuidos en actividades esenciales para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan el Estado. El presupuesto general de la nación, por ejemplo, se ubica y se distribuye para el sector educativo, todo lo que tiene que ver con la financiación de la educación de los niños, niñas, adolescentes en el colegio, lo que tiene que ver con el PAE, que es el programa de alimentación escolar de todos los municipios, de los departamentos y de los diferentes sectores, ciudades y municipios, para que ellos se accedan a estos beneficios. La salud, muy importante. Aquellas personas que no están en la capacidad de contribuir al sistema contributivo de salud, valga la redundancia, tienen el sistema del CISBEN, tienen el sistema de una salud subsidiada, que es donde más se gasta el recurso de la salud, que por lo general son las personas que viven en los municipios más abandonados. Y otra serie de servicios públicos, ya sean, digamos, los básicos del hogar, o sea, también todo lo que tiene que ver con los subsidios que dan, sean subsidios de vivienda, subsidios como lo que antes era jóvenes en acciones y hoy es renta joven, todo lo que tiene que ver con la parte de también de aspectos de familias en acción, renta ciudadana, etcétera. Y tenemos la deuda pública, que es donde el Estado puede adquirir empréstitos y bases normativas para poder ejecutar proyectos cuando, digamos, no se alcanza como tal el presupuesto para estos motivos.
Entonces vamos a hablar de Colombia. Entonces, ¿cómo fue el presupuesto nacional en Colombia? Entonces tenemos que el presupuesto nacional del año 2024, del año actualmente, eh, se distribuye de la siguiente manera. Como les contaba anteriormente, esos presupuestos que ingresa ya tiene, digamos, destinos fijos. No es que tenemos el presupuesto nacional y lo vayamos a invertir a la loca tolondra, no. Qué pena, pero tiene, digamos, ciertos puntos o aspectos normativos fijos o distribuciones ya dadas. Es muy poco lo que queda para invertir, por lo que es esencial siempre buscar la gestión administrativa. Entonces la distribución se da de la siguiente manera. Primero, los gastos operativos son 300,82 billones de pesos al año y equivale al 61,35%. Las inversiones son el 99,8 billones, que son el 19,72%. Las comisiones y otros gastos son 509 mil millones de pesos y los fondos de contingencia son de 1,4 billones de pesos. Muchas personas o aquellos que vean estas cifras dirán, uy, el país tiene muchísimo dinero para la inversión y no es así, porque esa plata tiene que distribuirse a 32 departamentos. Ese presupuesto tiene que alcanzar para todo el sistema del financiamiento estatal anual de nuestro país, lo que hace que sea limitado y por eso muchas obras quedan inconclusas, no se pueden realizar y es lo complicado de la administración pública y la hacienda pública. Entonces, ¿cómo se distribuye eso? El presupuesto se asigna a diversas entidades gubernamentales, como les decía anteriormente, este se distribuye para los diferentes ministerios, las instituciones de salud, las instituciones en educación superior o en educación básica y para proyectos de infraestructura. La relación también tiene que ver con el Producto Interno Bruto, que es el PIB de nuestro país, y tiene que tener una relación clara y sustancial, que si nos damos cuenta aumentó del 19,2% en 2021 al 19,7% en 2022, y estamos a la expectativa de cómo va a quedar el PIB en este proceso de este año. Pasando a eso, vamos a mirar cómo se asigna el presupuesto. Ya sabemos que el presupuesto que tenemos se asigna a la nación. Vamos a ver cómo se asigna el presupuesto a los 32 departamentos. Eso se hace constitucionalmente. Recordemos que tenemos una constitución del año de 1991 y este se distribuye de una manera financiera y normativa, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tenga el departamento y a las diferentes necesidades que tenga. Entonces, tiene un marco general de norma legal, donde las leyes orgánicas establecen las líneas generales para establecer el presupuesto y las entidades territoriales también deben seguir las disposiciones de la ley. La asignación presupuestal departamental es fundamental para el desarrollo, como les decía anteriormente, Colombia es descentralizado, quiere decir que los poderes públicos están en 32 departamentos y en los diferentes municipios. Y el seguimiento de este presupuesto lo hace la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del país, de cómo está siendo invertido, de cómo se está ejecutando y de cómo se está dando como tal. ¿Listo? Como les decía anteriormente, vamos a tomar como referente a mi departamento, donde yo soy de oriundo, donde orgullosamente soy el departamento del Tolima, y vamos a hablar del presupuesto anual. Entonces, la nación le gira al departamento anualmente 1.349.451.802 pesos. Mucha gente dirá que uy, es muchísima plata, pero no es así. ¿Por qué? Porque el departamento, la gobernación del Tolima, tiene la obligación de girarle también esos recursos o invertirlos en la parte del departamento. Y como sabemos, en mi caso, el departamento del Tolima, hay 47 municipios. Eso es como cuando uno tiene hijos que digamos le pagaron el salario mínimo, pero tiene que a todos los hijitos dar una parte para la ejecución de lo que tiene que ver con, digamos, el colegio, las partes. Así pasa igual en el presupuesto de los departamentos. Si nos damos acá cuenta, nos damos cuenta que la inversión está en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, en educación y salud. Por lo general, como les decía, la salud es la parte que más consume el presupuesto general de la nación o de la hacienda pública. Desarrollo rural.
Digamos que en el departamento del Tolima la mayor parte de su población son rurales, incluida su capital que es la ciudad de Ibagué, entonces mucho más presupuesto porque tienen que garantizar de que todos los servicios se estén garantizando para las poblaciones. Seguridad y justicia, obviamente la policía y todas las fuerzas armadas también tienen derecho a ese presupuesto para garantizar la seguridad del territorio y la cultura del deporte, que son esenciales para todo el proceso. Ahora vamos a hablar de cómo se distribuye la asignación de los presupuestos a los municipios. Volvemos al caso de que Colombia es descentralizado, entonces cada parte tiene. La asignación se lleva a cabo a nivel nacional y territorial. Eh, la- para poderla distribuir se definen las necesidades básicas y las prioridades en inversión y gasto público. Y tiene que haber una aprobación por parte del Consejo Municipal. Hay que tener claro ese proceso, porque el consejo es quien faculta al alcalde para que pueda realizar todas las obras o quien le da las facultades del presupuesto. ¿Listo? El uso de los recursos es fundamental, donde para qué se van a utilizar esos recursos, en qué se van a gastar y como les decía anteriormente, la parte que más gasta es la parte de salud y educación. ¿Y quiénes pueden haber, digamos, hacer control fiscal? En este caso, el mismo Consejo Municipal, quien faculta al alcalde para estos procesos. Los factores son esenciales porque es donde se va a ver reflejado en qué se gastó el gasto público, las necesidades y prioridades que tienen los municipios, la población y la demanda y las proporciones y la capacidad de gestión y eficacia en la ejecución también es influyente. Es decir, cómo el alcalde, además del presupuesto que tiene, va a tocar puertas a los ministerios, a las embajadas y a todo el proceso para que el presupuesto que tiene lo amplíe para la ejecución de obras. Entonces vamos a ver el caso de mi municipio de Lérida. Entonces, que para el año del 2024 el presupuesto que se le aprobó son alrededor de 18.000 a 30.000, 18.000 a 30.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente, como les decía anteriormente, dicen, uy, eso es un billetal para 20.000 habitantes. Pero no, no es así, porque el sistema de salud se come alrededor del 60% de ese presupuesto. De ahí llega lo que tiene que ver el sistema de la educación y el PAE, que se come alrededor de otro 30%. Y los gastos varios se quedan aproximadamente entre un 10 a 15%. Lo que queda para poder ejecutar obras son alrededor de 3.000 a 4.000 millones de pesos. Pero recordemos que todas las obras en la parte pública son fundamentales y tienen que tener un debido proceso, desde la parte de la contratación, desde la parte de los estudios y diseños, y eso también implica serios gastos, lo que hace que ese presupuesto sea poco y bajo. Por eso anteriormente se decía que en los factores de hacienda pública tiene que haber una capacidad de gestión por parte del Poder Ejecutivo, es decir, del alcalde, de cómo él va a buscar la manera de gestionar recursos aparte del que tiene el municipio para la ejecución de obras. Muchas veces están en los ministerios y en las embajadas, como les decía anteriormente. El presupuesto histórico del municipio siempre ha sido para los mejoramientos de saneamiento básico y mejoramiento de recuperación vial, además de que tienen que hacer toda la parte del alcantarillado, que también implica un gasto bastante amplio y serio en la parte de ejecución presupuestal. Los retos en la hacienda pública en Colombia son muy grandes. Primero, en la parte del presupuesto, uno de los mayores retos fiscales que tiene el gobierno nacional es el déficit del Fondo Nacional del Combustible y para el combate contra la inflación. Digamos, entre más inflación haya en el país, más plata y más van a subir los gastos. Entonces, más toca subir el presupuesto. Entonces, eso es una parte que tiene que regular el Ministerio de Hacienda y toda la parte estructural. La ejecución. El informe de ejecución del Programa Nacional en 2023 se existen asignaciones comprometidas y obligadas que deben contemplar su ciclo presupuestal. Como les decía, los fondos y los dineros ya tienen un destino específico, lo que hace que la ejecución sea muy poca para la inversión en proyectos y en todo lo que tiene que ver con la parte de construcción de obras.
Los retos fiscales. Uno de los mayores retos fiscales que enfrenta el gobierno es el déficit del Fondo de Estabilización y controlar la inflación ajustando los precios de los combustibles líquidos. ¿Listo? Para culminar, tenemos tres conclusiones. El modelo de financiamiento de los gobiernos territoriales en Colombia se asemeja al federalismo fiscal. Los departamentos y los municipios cuentan con recursos propios y reciben transferencias nacionales, lo que les otorga autonomía política y fiscal frente al gobierno. Lo que les decía, cada municipio, el poder es descentralizado y cada municipio y departamento tiene sus propios recursos, pero el gobierno nacional es fundamental para la ejecución de grandes obras. La descentralización fiscal en Colombia ha favorecido la creación de rentas jurisdiccionales a nivel departamental y municipal. Estas rentas financian el gasto público y fortalecen la autonomía de los entes relacionales. Lo que les decía anteriormente, el presupuesto ya está destinado y cada parte fiscal tiene que mirar en qué se va a invertir. Y por último, el presupuesto público debe tener las necesidades y actividades de comunicar y calcular los costos basados en las actividades que generan valor agregado. Esto permite una gestión eficiente y entrega efectiva de bienes y servicios a nivel municipal. O sea, ¿qué quiere decir esta conclusión? Que los fondos deben garantizar al menos lo básico de lo que en lo que se invirtió. Es decir, al menos la cobertura básica en salud, la cobertura de los estudiantes a nivel municipal, de lo del PA y todo el proceso como tal. Tenemos las referencias y fuentes bibliográficas de donde se hizo esta exposición. Entonces, espero les haya gustado. Esto es una abrebocas de lo que es la hacienda pública y la administración pública, porque tiene más aspectos que relevantes, pero se habla como tal de todo el proceso, cómo se distribuyen los bienes y los recursos de nosotros, que todos quienes pagamos impuestos y quienes nuestros dineros son para la ejecución de nuestro país y la construcción de sociedad. Entonces, muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga.